ética integral para trascender el dolor, el deseo, la falta de control personal y la ignorancia. Espero pronunciarlo adecuadamente. Getsuma Aniserep, primer monja bon budismo mexicana, que en esta ocasión la presento ante todos ustedes. Bienvenida. Getsuma es un término tibetano que tiene que ver con el grado de votos monásticos que uno toma. Es el primer nivel de votos monásticos. Getsuma es la denominación femenina, entonces soy Getsuma. Ami es el término tibetano para decirle a una monja, para referirse como un lama a un monje, a una Ami, es una monja. Sherab, Wanmo es mi nombre. Sherab en tibetano significa sabiduría. Wan significa iniciación. Mo es la otra partícula femenina, por lo tanto mi nombre significa la iniciada en la sabiduría. Y yo, claro, como todos los practicantes de todas las tradiciones espirituales, como ustedes y como yo, todos trabajamos para llegar a eso, a la sabiduría, a trascender nuestras propias venenos, a nuestras propias limitaciones. En el budismo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación a las tradiciones budistas, por estar en este muy importante foro. Me alegro muchísimo ver tanto interés en estos temas. Yo pertenezco a la tradición budista del Bon, y ahorita en la presentación les va a quedar un poquito más claro qué es el budismo. El budismo no como una religión, el budismo como un estado del ser. Es un estado del ser, es un estado iluminado. Mucho hemos oído de los iluminados, lo iluminado, la iluminación. Un Buda no es otra cosa que ese estado del ser. No es una persona, son muchas personas que han caminado la dimensión humana, como bien lo decía San Francisco de Asís, iluminados que han caminado y hemos tenido la suerte, los seres humanos, de tener sus enseñanzas en muchas áreas y regiones del mundo. Una de ellas viene de mucho antes del nacimiento del Buda histórico, Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni, el despierto Sakyamuni, nace en la India. Mucho antes de su nacimiento ya existía una tradición de despiertos, de iluminados, de enseñanzas iluminadas en todo lo que es la región de Asia Menor y todo el norte de la India. Acuérdense muy bien que la geografía de antaño no es la geografía que conocemos ahorita. Tíbet en ese entonces era un país muy chiquito y había un imperio enorme en toda esa área, esa región de área menor y toda la región que ahorita es Tíbet. Ahí nace el Bon con un Buda que se llama Tompa Shenrab, un iluminado que da enseñanzas hace miles de años. Pero ¿qué se encuentra Buda Tompa Shenrab? Se encuentra con gente muy sencilla, gente de campo, que está lidiando con su supervivencia. Entonces, lo que él puede enseñarle a una gente que está lidiando con la supervivencia de su propio cuerpo contra los elementos hace miles de años, son perlas de sabiduría para que pueda, por ejemplo, curar su cuerpo. Entonces, de ahí que las primeras enseñanzas que llegan a los tibetanos y a toda la gente que habitaba hace miles de años son todos los textos y la sabiduría de la medicina del Bon, cómo utilizar las hierbas medicinales para curar sus cuerpos, cómo poder manejar los propios elementos de sus cuerpos para poder mejorar cuando no había médicos. Había médicos lamas, pero su enseñanza era muy restringida. Una vez que se propagan estos primeros textos, estas primeras enseñanzas para que los seres puedan lidiar con su propia salud, llega un momento en que empiezan a lidiar con enfermedades que ninguna
hierba de entonces, ninguna mezcla de hierbas, ninguna medicina puede curar. Y nos explican por qué. Entonces viene una segunda fase de enseñanzas en donde viene un poquito más el manejo de los elementos, las fuerzas elementales exteriores, como parte de lo que a nosotros nos afecta en nuestra salud y en nuestro estado de ánimo. Como ustedes lo podrán ver, cuando hay luna llena, hay ciertas tendencias, y está muy bien documentado ahorita, de qué es lo que sucede con el comportamiento humano, con los planetas, con alineaciones de planetas. Surge toda la tradición astrológica del Bon. Y ahí todas estas personas comienzan a entrenarse en astrología, un poquito a manejar qué tipo de elementos están manejando que puedan ellos propiciar ciertos eventos auspiciosos o no, las cosechas, los rebaños, en fin. Acuérdense que estos miles de años en pastores viven en condiciones sumamente extremas. Y así se van dando las enseñanzas, todas ellas iluminadas, para que el ser humano de entonces vaya sentando las bases en su mente, muy poco preparada para lo interno y lo sublime y lo profundo, para que comience su búsqueda interior. Pero no es hasta que nosotros tenemos un cuerpo que no nos da problemas, o todas nuestras necesidades satisfechas, que uno puede voltear hacia adentro y empezar a explorar el interior. Si no, uno tendría que sobrevivir y simplemente sobrevivir. Entonces, para nosotros en el Bon, nosotros decimos que es muy afortunado que hayamos nacido seres humanos, porque eso nos da la opción de una búsqueda interna, y tenemos no solo la fortuna de haber sido seres humanos, sino que nuestros cuerpos están enteros, nuestros sentidos están funcionando, nuestra inteligencia está ahí, estamos al 100% ahí, tenemos comida en la mesa, tenemos un techo, por lo tanto tenemos los satisfactores que nos permiten voltear hacia adentro, voltear a buscar qué es lo que somos, quiénes somos, con qué nos identificamos. Todas las religiones y caminos espirituales que han inspirado al ser humano coinciden en que después de la muerte, después de abandonar esto, que se acaba y envejece día con día, hay algo más. Todas coinciden en que de una forma u otra nosotros trascendemos la muerte a algo más. Las formas, los nombres, las percepciones, las visiones o los puntos de vista varían. Pero la preparación que nosotros hacemos para ese momento crucial donde todos vamos a ir, que es la muerte, eso es lo que nos diferencia muchas veces. Y todas las religiones y todos los caminos espirituales que inspiran genuinamente al ser humano nos dicen que si uno tiene su vida llena de odio, llena de celos, avaricia y envidia, uno va a proyectar sufrimiento a uno mismo y a los demás, y uno va a tener una muerte y un más allá, llámenlo como le llamen, o lo entiendan o lo crean, muy desafortunado, sea lo que ustedes conciban como el más allá. También los códigos, por eso hay códigos en estos grandes caminos de conducta humana que nos dictan que la compasión, el amor, la ecuanimidad, la alegría, la conciencia hacia el bienestar del otro es crucial para que en nuestra vida desaparezca el sufrimiento. Y es crucial para que nosotros en esta vida, el karma que tengamos, podamos nosotros de alguna manera irlo limpiando y encauzando de alguna manera para que en nuestra muerte sea una muerte pacífica, sea una muerte plena, y nuestro más allá sea un camino sin piedras, sin tropiezos, hacia donde ustedes crean que vayan, van a llegar allá de manera feliz, de manera en paz, de manera plena. En nuestra tradición, nosotros creemos en la reencarnación. Entonces, para nosotros traemos un bagaje de karma, un bagaje de... ustedes pregúntense por qué unos y otros, siendo seres humanos, tenemos tan diferentes
Pregúntense por qué somos tan distintos y vivimos la vida y la vemos de tan distintas maneras. Traemos el bagaje del karma de muchas vidas y eso nos hace ponernos los lentes con los que vemos la vida hoy de una manera u otra. Así como una persona que trae una tendencia al odio, ¿sí? Ese karma de odio y es como un cauce, hagan de cuenta el río Colorado, ¿sí? Es un cauce profundo tal vez de muchas vidas que encausan sus pensamientos, sus emociones y sus acciones hacia la ira, hacia el odio, hacia el daño, hacia el otro. Eso es el karma. Pero en nuestra tradición, como en muchas otras, eso se puede revertir. Y se puede revertir de manera ya sea gradual o instantánea. Se puede revertir porque ese cauce nosotros podemos ir labrando otro cauce virtuoso con la práctica espiritual, con ser más conscientes de nuestras acciones de pensamiento, de emociones, o sea, las emociones en que se expresan en nuestra habla. Ustedes fíjense en lo que hablan y cuánto hablan diario, y cuánto hablan sin tener nada que decir. Y cuando dicen, generalmente son cosas muy negativas hacia los demás. Muy pocas veces nosotros invertimos la energía del habla a resaltar las condiciones o las cualidades positivas de otra persona. Cuando uno está siguiendo un camino espiritual y una práctica espiritual, cuando uno ha domado su mente, la mente aflictiva, la mente discursiva, aquella que ahorita si ustedes cierran los ojos les manda 1000 palabras por minuto, esa mente que es tan ruidosa, cuando uno logra apaciguarla, ahí es cuando empieza a surgir una quietud y un silencio interior, que es como una gran apertura. Es ahí donde uno medita. La meditación no es otra cosa que permanecer en ese estado. Y una vez que uno tiene el reconocimiento de ese estado vasto, luminoso, interior, es cuando empiezan a surgir espontáneamente el amor incondicional o inconmensurable, la ecuanimidad, la compasión inconmensurable. Entonces, en mi plática les voy a tocar varios temas, algunos a lo mejor desgraciadamente van a ser repetitivos porque no estuve yo ayer y a lo mejor ya se dijeron, y a lo mejor van a ser coincidencias con otros caminos espirituales. Yo pongo caminos de luz para trascender el miedo. ¿Por qué? Porque lógicamente en México, ahorita casi todo México está viviendo miedo a muchas cosas, miedo a la incertidumbre, miedo a la inseguridad, miedo a la ira y miedo a todo el odio que se está manifestando de manera ya en acciones en todas las sociedades de México. Sin embargo, no es otra cosa que nuestro miedo interno el que alimenta el miedo externo. Es muy importante, como decía su santidad el Dalai Lama, si ustedes tienen un camino espiritual que los inspire a ser mejores, que los inspire a la integridad humana, que los haga ser más conscientes del dolor de otros y de cómo ayudar a otros, síganlo, atesórenlo y cultívenlo hasta su muerte. El Yudrum Bon es el nombre tibetano del Bon. Y pongo ahí que es la tradición espiritual más antigua del Tíbet porque así es precisamente esta tradición iluminada la que recibe al budismo miles de años después, la siguiente. Todos los seres, no voy a hablar ya desde el punto budista, ni de la reencarnación, tal vez o me oirán decir, porque pues, no todos aquí manejan ni creen en esos conceptos. En esta vida, hoy por hoy, ustedes voltean y todos en esta sala, todos en Tijuana, todo México, todo el mundo, cualquier ser humano y animal que ustedes vean, quiere ser feliz. Felicidad es una meta que nos une a todos los seres sintientes, a los seres que sentimos la siguiente. Y lo que hacemos para ser felices malamente
es buscar todos los satisfactores de felicidad afuera. Primero, para sobrevivir, que es obvio que tenemos que sobrevivir y llevar este cuerpo lo más sanamente posible. Sostener una vida digna. Sostener una vida digna significa tener un techo que te cubra, tener tu alimentación garantizada y el bienestar para tus hijos. En eso a veces se nos da la vida. Ya que tenemos esos dos primeros, ya podemos empezar a disfrutarla. ¿Qué es lo que hacemos? Empiezan los satisfactores externos. Si yo tuviera ese automóvil, sería mucho más feliz. Si yo esa casa, o me construyera una casa en la playa, yo sería muy feliz. Entonces empiezan esos satisfactores externos para tener un bienestar y una estabilidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque buscamos realmente que haya una estabilidad y una felicidad en el cuerpo. Emocionalmente también hay cierta estabilidad cuando el cuerpo y nuestros seres queridos están bien, pero todos los satisfactores son externos, fácilmente. Pero claro, en algún momento todos sabemos que esos satisfactores se acaban, que no son la fuente de la felicidad duradera ni perdurable, que se acaba de una manera u otra. ¿Por qué? Porque lo que se busca afuera es incierto y es impermanente, se acaba, punto. Y la impermanencia es la ley de esta vida, en nuestros cuerpos, en nuestras cosas, en nuestras familias, en todo lo que ustedes poseen, incluso su cuerpo, su bienestar y su salud. Se acaba la vida. Pero, ¿qué hacemos? Nosotros vivimos identificándonos con las cosas que acumulamos, los roles sociales que tenemos, las medallas que nos ha dado la sociedad o nuestros títulos, las culpas que hemos acumulado a través de nuestra vida, las que hagamos con una lápida, los rencores, los títulos, la reputación, etc. Con ello, ¿qué hacemos? Nos cubrimos, como si nosotros nos cubriéramos con una armadura de ese tipo de cosas, y lo que hace eso es generar intolerancia, miedo, arrogancia y enojo. ¿Por qué? Porque los defendemos hasta la muerte. O sea, tememos perder lo que es nuestros títulos, nuestra ideología, por supuesto, mis cosas, mis seres queridos y mis posesiones, pero mi cuerpo también. Entonces, creemos que eso somos y por eso lo defendemos hasta la muerte. La siguiente. Pero mientras tanto, además, en lo que defiendes todo lo que crees que eres, se te pasa la vida esperando algún día tener más armonía, manifestar relaciones personales más plenas, positivas, ser más tolerante con los demás, ser más compasivo o ser mejor, ¿no? Ser mejor en los términos que ustedes tengan interiormente para ser mejores. Entonces, todos en esta sala, ya que están aquí, por algo están aquí, se han dado cuenta de esto, que la búsqueda trasciende lo material, trasciende este cuerpo. Hay algo mucho más allá que nosotros podemos trascender, que no se encuentra en los satisfactores externos, y por eso buscamos una guía espiritual. ¿Por qué? Porque hay caminos genuinos, hay caminos iluminados, que le dan a las diferentes mentes humanas las respuestas que necesitan y que buscan. La siguiente. Porque individualmente, solo en nuestro interior sabemos que ahí está la conexión con lo divino, la conexión con lo perdurable, lo sagrado, lo inmutable y eterno. Una persona que no tenga eso adentro no lo puede reconocer afuera. Todos los grandes santos, bodhisattvas, sabios que han caminado esta dimensión, han cultivado ese centro individualmente, donde su conexión con lo divino es individual. Hay santos que han quemado en la hoguera porque la gente afuera nunca entendió, jamás pudo entender que la conexión divina la tenían adentro. Era una experiencia individual completamente sublime lo que estaba pasando adentro de ellos. Es la conexión con lo divino una cosa, una búsqueda individual. La siguiente. La transformación interna
ustedes también lo saben, solo llega cuando tu corazón está realmente hambriento del cambio. Cuando tú tienes sed y estás convencido de que algo más allá hay y lo quieres encontrar. Esa hambre de cambio es lo que te busca, que hace que tú encuentres ese camino que te va a dar las prácticas, los métodos, los rezos, las vías por donde llegar a esa respuesta. Desde el punto de vista del Bon, la mente conceptual o discursiva y el apego al ego, o sea, el apego a nuestros roles, etiquetas, lo que creemos que somos, etc., es el principal obstáculo para llegar a la conexión con lo divino y lo sagrado dentro de nosotros. Es el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque el ego es el que hace que tú defiendas las cosas con miedo a perder. Yo tengo miedo a perder mi cuerpo. ¿Y qué es mi cuerpo? Pues la manifestación más obvia de mi ego. Yo soy mi individuo. Si yo me veo al espejo, yo soy diferente que todos ustedes, y eso a mí me separa de ustedes. Esa es la primera identificación con el ego, la primera. Nuestra mente, entonces, ya que nosotros nos identificamos como diferentes, nos hace vivir así, en la turbulencia de miedos, juicios, enojo, deseo, envidia, agitación, intolerancia, y todo eso lo que hace es que nosotros proyectemos ira, daño, miedo, angustia y todo lo que se puedan imaginar al exterior. Entonces imagínense la colectividad humana, lo que puede hacer con la mente colectiva, con la ira. Pues estamos proyectando nada más y nada menos que la degradación del planeta. La siguiente. Los 4 miedos esenciales de la dimensión humana son uno cuando nace con un cuerpo humano, cuando menos los textos del Bon lo explican así. Tenemos miedo a la pérdida de las posesiones y los seres queridos. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la vejez y miedo a la muerte. Son 4 miedos muy lógicos que tenemos los seres humanos. Y por ello, tenemos la incertidumbre cada vez que nos enfermamos a la terminación de nuestra vida. La siguiente. Entonces, el ego, o lo que nos identifica como separados o diferentes, también le llamamos el cuerpo kármico conceptual. El cuerpo kármico, o sea, cargado de todo el karma, tanto positivo como negativo, y conceptual, porque lo sostiene la mente conceptual. Ese defiende lo que tiene, posesiones, lo que cree que eres ante los demás, o sea, lo que tú tratas de demostrarle al mundo que eres, defiende tu estatus para ser reconocido, las ideas que lo sostienen, tu cosmología, en qué crees, tu autoimagen, y defiende todo lo que te describe como diferente al otro, todo lo que ya describí, empezando por el cuerpo y terminando con toda la ideología que cargamos individualmente. La siguiente. Esto yo lo extraje de un texto musulmán muy, muy interesante. Dice, no somos conscientes, tenemos halcones en los ojos que se lanzan a juzgar. Una serpiente se esconde en nuestra lengua con veneno para herir. Nuestras manos pueden crear, ayudar, rezar o descargar. Nuestros pies nos llevan erráticamente a donde la mente confusa quiere ir. Un león en el corazón que puede ser el más sabio y guiar a sus seres queridos, o el que tiene la sed de poder y reconocimiento y destruye a los demás. Por lo tanto, el cuerpo kármico conceptual, o el ego, lo que hace es nublar la única luz del ser perfecto que somos, ese espacio sagrado y divino que es realmente nuestra verdadera naturaleza. Es realmente con lo que tendríamos nosotros que caminar identificados con ello. No, está nublado por las otras identificaciones, las siguientes. Ahora imagínate que esa tormenta mental la apaciguas, la limpias, y se convierte esto en un espejo de agua inmutable, vasto, claro. Imagina que desde ese espacio interno, de claridad, de vastedad, de amplio espacio, tú piensas desde ahí, tú sientes desde ahí, tú actúas desde ahí,
con tu familia, contigo mismo y con tu sociedad, la siguiente. Entonces, todo lo que aportas, tanto a tu familia, como a tus seres queridos, como en tu trabajo, a la sociedad, al planeta, va a ser de bienestar. ¿Por qué? Porque cuando, es muy sencillo, ustedes todos han estado enojados. La ira, fíjense cómo a uno le restringe el espacio. La primera señal que uno ve cuando uno comienza a generar ira es que se aprieta el vientre, comenzamos a respirar mal y todo nuestro espacio interno se contrae. ¿Sí lo han experimentado? ¿Quién no lo ha experimentado? Todos. Okay. Aquí la cuestión es esta. Mientras más apertura tengas internamente, esa apertura, que puedo llamarle de muchas maneras, pero en este caso le voy a dar una gran apertura, no está ocupado ese espacio por nada, no está ocupado por el ego, no está ocupado por el odio, no está ocupado por la envidia, ni los celos, ni la arrogancia. Es un amplio espacio donde desde ahí realmente nace lo positivo de ti. Entonces, a nivel físico, cuerpo, energético, emocional y sutil del pensamiento, cuando tú estás en plena apertura, es cuando tú verdaderamente estás pleno, vives pleno y para todos los que te rodean también. En este momento, si ustedes recuerdan, todos siento yo, y ahorita me van a decir o me van a decir quién no, ha tenido un momento en la vida a donde la plenitud que uno siente internamente es de tal magnitud, es de tal vastedad, es una como experiencia espiritual sublime que podemos interpretarla de muchas maneras. Esa plenitud que a veces uno ha sentido cuando uno dice, hoy, ahorita, me podría morir, sería el momento perfecto porque no me hace falta nada, estoy completo. Si ustedes han tenido alguna vez en comunión con la naturaleza, en su iglesia, con el sermón de un ser sabio, con la presencia de un ser sabio, con la enseñanza de un ser iluminado, entonces en ese momento van a saber a lo que me refiero. Y tan es así que todos tenemos el potencial de sentirlo, y eso no se siente si tu espacio está cerrado, solo se siente cuando tu espacio está abierto. Entonces el Yun Yun Bon, ¿qué es dentro de todo esto? ¿Qué nos ofrece? La siguiente. Todos los métodos iluminados del Yun Yun Bon te encaminan a identificarte con tu ser sagrado y a desidentificarte con tu ego, todos. Desarticular tu apego. No es que nosotros vayamos a renunciar a lo que somos, no. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos que trabajar, caminar, ser madres, padres, hijos, etc. No, es el apego a todos esos roles, el apego tan enfermizo que tenemos hacia eso, el que se desarticula. Y todos los métodos van encaminados a ello. La siguiente. Hay 5 escuelas de budismo tibetano, porque acuérdense que también hay budismo en Tailandia, en Japón, en China. En el caso de las 5 escuelas de budismo tibetano, el Bon, el Yun Yun Bon es la primera porque es la más antigua, y luego vienen las otras 4, que es la Nyingma, la Sakya, la Kagyu y la Yelda. Y todas nosotras, las 5, tenemos exactamente los mismos objetivos: llegar a la iluminación, llegar a despertar. ¿Despertar de qué? Del engaño de todo esto que no nos deja identificarnos con nuestra verdadera naturaleza. Despertar a eso es ya obtener la iluminación. El Bon y el budismo son caminos iluminados que llegan, te encaminan, practicas ¿para qué? Para encaminarte a reconocer tu estado de verdad, tu estado natural, tu estado no artificial, natural, tu verdadera naturaleza. Y en el camino, mientras llegamos a apaciguar esa tormenta mental para que sean espejos vastos, calmados, etcétera, que cuesta y es trabajo, en el camino cultivamos intencionalmente a la mente
que habla y que salta y que enjuicia, a esa es a la que apaciguamos y reentrenamos para que cultive armonía, alegría de vivir, paz, generosidad, amor incondicional, compasión, ecuanimidad ilimitada y otras cosas. La siguiente.